delicado y de profunda repercusión, la eutanasia. Y es que la eutanasia es un tema de profundo debate ético y legal, y se ha convertido en un punto de inflexión en la intersección entre la medicina, la moral y la legislación, en un contexto donde la autonomía del individuo y el respeto a su dignidad son valores fundamentales. La discusión sobre el derecho a una muerte digna cobró una relevancia cada vez mayor. La reciente despenalización de la eutanasia en Ecuador, siguiendo los pasos de países como Colombia, ha avivado aún más este debate, planteando interrogantes sobre los límites de la intervención médica, los derechos del paciente y las responsabilidades del sistema legal. En este contexto es crucial explorar las implicaciones éticas y legales de la eutanasia, así como emprender los desafíos y las perspectivas que surgen en este controvertido campo. Nos acompaña para el efecto el doctor Pablo Proaño, con quien analizaremos las implicaciones éticas y legales de la eutanasia. Y bien, le damos la bienvenida al doctor Proaño, un destacado jurista y defensor de los derechos humanos en nuestro país, con una vasta experiencia en litigación de interés público. Actualmente es coordinador general y cofundador de Dignidad y Derecho, una fundación sin fines de lucro comprometida con la promoción y defensa de los derechos humanos en el Ecuador. Además, es columnista del diario La República. Doctor Proaño, bienvenido a Homo Ethicus. Muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Considero que es sumamente importante en un foro universitario, pluralista, poder discutir sobre estos temas, poder acercarnos a una visión más profunda desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista legal, sobre todo distinguiendo en primera instancia pues lo que serían principios bioéticos, lo que serían las definiciones alrededor del tema de la eutanasia y así con una adecuada información ir adentrándonos hacia tomar una postura en esta sociedad democrática donde todavía el debate de la eutanasia pues tiene mucho por recorrer, siempre conociendo pues que tenemos próximamente el desarrollo de una ley de la eutanasia en el país. Y en este sentido, doctor, analicemos cuáles serían los principales argumentos éticos, tanto a favor como en contra de la eutanasia en el Ecuador. Claro que sí. Bueno, para comenzar, igual como todo problema o postulado filosófico al que nos acercamos, es importante comenzar desde las definiciones. Distinguir lo que es eutanasia, por ejemplo, lo que es el ensañamiento terapéutico y de lo que es el suicidio asistido. Voy a entonces realizar algunas definiciones, algunas puntualizaciones. La eutanasia como tal, activa o pasiva, es todo acto u omisión que está directamente encaminado a terminar con la vida de un paciente, generalmente pues en una fase terminal. La diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido es que en la eutanasia el médico tiene una postura activa. El médico es el que proporciona sea la medicación, sea pues la inyección, ¿no es cierto?, cualquier método que termine con la vida del paciente. Mientras que el suicidio asistido es el paciente quien, con asistencia del médico que le proporciona los fármacos, pues toma la decisión, toma estos fármacos y termina él unilateralmente con su vida, digamos, con una participación más pasiva del médico. Y aquí hay que plantear también una distinción entre lo que es la eutanasia y la distanasia, ¿sí? Porque la distanasia es cuando el paciente fallece de la enfermedad que tiene, retirándose los medios extraordinarios que lo mantienen con vida. Entonces pongamos un supuesto, ¿no es cierto?, para entrar en materia. Es muy distinto el caso, por ejemplo, de un paciente oncológico que, por ejemplo, sobrevive únicamente por medio de un respirador, por medio de otros medios extraordinarios que le permiten continuar con su vida, una sonda y demás. El hecho de retirarle estos medios extraordinarios no implica un acto de eutanasia. Implica que el paciente fallece de la enfermedad que padece. Sí, siempre y cuando se mantengan los cuidados mínimos. ¿Cuáles son los cuidados mínimos para todos los pacientes? Pues la alimentación, la hidratación, el mantener una vía aérea permeable y también mantener limpieza del paciente. La eutanasia como tal es un acto que se ejecuta sobre un paciente que la enfermedad todavía no ha llegado a una fase terminal o no se le, ¿cómo ponerlo así? No necesita que se le retiren estos medios extraordinarios para fallecer, sino que es un paciente que tiene este deseo, tiene bajo la legislación, pues cumple los requisitos y se le practica la eutanasia. Entonces a una persona que sobrevive bajo medidas extraordinarias terapéuticas y estas se le retiran, no podríamos propiamente hablar de una eutanasia en ese caso. Entonces nada más para hacer unas distinciones, ¿no?, desde el inicio.
Listo. Y en este sentido, bueno, este tema de la despenalización de la eutanasia es bastante reciente en el país. De hecho, tiene el Ministerio de Salud tiene que establecer en un plazo de 2 meses, me parece, la reglamentación. Sin embargo, a este respecto, doctor, ¿cuáles serían las principales implicaciones éticas y legales, y hablando específicamente del campo de la medicina, con la legalización de la eutanasia aquí en el país? Bueno, aquí hay varios aspectos que considerar, ¿no es cierto? El primero es, bueno, desde el punto de vista filosófico, bioético, los principios de autonomía del paciente, ¿no es cierto? El principio de no maledicencia y estos principios que recorren la bioética. ¿Hasta qué punto el paciente o sus familiares tienen una libertad respecto, no de los medios extraordinarios, porque como habíamos dicho, pues estos pueden retirarse sin una implicación ética, sino de terminar anticipadamente con la vida del paciente? Eso es un aspecto, por un lado, que hay que considerar. Otro aspecto que hay que considerar también, yo creo, desde un punto de vista sociológico, es cómo actúa el Estado respecto de la eutanasia. Porque recordemos aquí que el Estado, especialmente el Estado ecuatoriano, que es signatario de varios tratados internacionales, tiene una obligación internacional de brindar servicios de salud que sean eficaces, que sean de calidad, que sean universales. Y en ese sentido, pues, esta obligación del Estado de garantizar la vida y la salud podría entrar en conflicto con lo que sería la eutanasia. Y lo pongo en el ejemplo de Canadá, por ejemplo, donde el gobierno canadiense ya está sacando algunos reportes donde indica, por ejemplo, cuál es la reducción o cuánto, entre comillas, no se ahorra el Estado respecto a la práctica de la eutanasia. Entonces, si es que a nivel legal yo tengo un Estado que tiene la obligación de garantizar salud y vida a los ciudadanos, hay que encontrar los mecanismos para que el hecho de que se pueda garantizar también la eutanasia como una opción no provenga de una imposición del Estado o de una forma del Estado de que pueda eludir sus obligaciones, que lastimosamente vemos van de todos los días en nuestro país. Todas las personas que esperan largas filas en el Seguro Social y que los programan, operaciones para después de bastante tiempo. Entonces, ¿cómo garantizamos que hay una auténtica libertad del paciente? Y no que exista una presión del Estado porque no hay dinero, porque no hay insumos o porque no hay una provisión adecuada de salud, ¿no es cierto? Y luego también desde el punto de vista legal hay otros aspectos a considerar. Yo creo que la sentencia en ese sentido la sentencia de la Corte Constitucional se queda bastante corta porque distingue lo que es la eutanasia voluntaria de la avoluntaria. Por cierto, un término que no existe en nuestro idioma castellano, que sería la eutanasia involuntaria. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué es la eutanasia involuntaria? Sí, la eutanasia, como tal, como habíamos indicado, es cuando pues se realiza este acto que termina con la vida del paciente, en principio a petición del mismo paciente, dadas sus circunstancias, dadas sus creencias, lo que sea. Pero la eutanasia avoluntaria, como la plantea la Corte Constitucional, es la capacidad de que otra persona pueda decidir respecto del paciente cuando éste no está en condiciones de dar su consentimiento. Hablamos de tutores legales, de la familia. Exactamente. Entonces ahí tendríamos que remitirnos, mientras no haya una legislación expresa, tenemos que remitirnos a lo que dice el Código Civil en este tema. Pero claro, es sumamente peligroso. Y yo creo que todos los esfuerzos de la sociedad civil, de la academia y del Estado tienen que estar orientados a proteger a aquellas personas que no pueden dar su consentimiento, porque entonces ya no estamos hablando de un postulado de libertad. Si un paciente está enfermo, inmovilizado y no puede hablar, no puede dar su consentimiento, ¿cómo hablamos de que la eutanasia sería un acto de libertad para este paciente? ¿Y cómo está regularizado esta situación? Bueno, en otros países, por ejemplo, antes de solicitar la eutanasia para un paciente que no puede solicitarla por sí mismo, se necesita autorización de varios médicos. En Finlandia, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha solicitado que, por ejemplo, hay un proceso judicial donde los herederos o las personas que pues pueden tener algún interés en la vida o muerte del paciente puedan oponerse. Pero claro, se han dado casos donde, por ejemplo, en un señor, ¿no es cierto?, que tiene amasada una relativa fortuna, no puede consentir respecto a la eutanasia y uno de sus hijos, para adelantar la herencia, quiere practicar la eutanasia y el otro no. Ahí, en el caso pues de este señor, serían los hijos los que podrían tener esta decisión, y ahí uno se pregunta, ¿no?, ¿cuál es la decisión que se va a imponer respecto de la supuesta pues libertad de este paciente, que en este caso se vería
prácticamente anulada. Entonces ahí hay estos aspectos que hay que considerar. ¿Quién va a decidir respecto a estas personas? Y si no tienen un familiar, va a ser el Estado. Vamos a darle nosotros la potestad al Estado de que decida sobre la vida o muerte de las personas. Que fue un tema en pandemia bastante complicado, ¿no? Bastante crítico. Hablábamos de temas de la vacunación, hablábamos de la vacunación VIP, ¿no es cierto? Como se conocía en esa época. Y hay un esfuerzo grande del Estado por proteger a ciertas personas. Ahora, si le damos al Estado la facultad de decidir a discreción quién vive y quién muere en función de que él mismo pueda ahorrarse lo que cuestan los tratamientos oncológicos, los cuidados paliativos, ¿cómo vamos a responder nosotros como sociedad? Es uno de los aspectos también importantes a considerar. Y luego también, por supuesto, lo que sería la eutanasia para personas con problemas mentales o con condiciones mentales emocionales. Pues seguramente las personas que nos estarán escuchando, si tienen alguna formación en psicología, entenderán muy bien que hay ciertas condiciones psicológicas, psiquiátricas, que no permiten a la persona pues responder con toda la lucidez con la que normalmente podría responder. Hablamos nosotros hace poco y pues últimamente ha sido bastante noticia el acontecimiento de un médico en Guayaquil que cometió un acto de suicidio, que terminó con su vida. También ha habido muchos reportajes de cuál es la incidencia, la problemática de salud mental que vivimos en nuestro país. Entonces, ahí también cabe la pregunta, ¿cómo vamos a proteger a las personas que en función de que su libertad se ve coartada por una condición, no cometan un acto de eutanasia, que se convierta más realmente en un acto de suicidio asistido por el Estado, ¿no es cierto? Pues con esta apertura del Estado. ¿Cómo vamos a compaginar las políticas públicas de prevención del suicidio y de fomento de la salud mental? Hace poco salió también la ley de salud mental, por ejemplo, respecto de las personas que pues pueden sufrir estas condiciones y que eso los incline a terminar con su vida de esta manera, ¿no es cierto? Son todas estas cuestiones globales que realmente la Corte Constitucional ha dejado abierto a la legislatura y es importante que desde la academia también se realicen estos aportes y estos análisis. Claro, precisamente es importante precisamente este tipo de debates interdisciplinarios como algo que hablábamos pues tras micrófonos. Ahora, una situación, usted hablaba por ejemplo de cierta presión que puede ejercer el Estado con el objetivo de aplicar la eutanasia, sobre todo hablando en el caso de la gente que no puede expresar su voluntad. Ahora le doy la vuelta al tema, ¿no es cierto? Y hablemos un poco también en el caso de las personas que estando con sus 5 sentidos, que estando en pleno conocimiento, sufren, por ejemplo, enfermedades terminales, enfermedades con dolores inimaginables, ¿no es cierto? En ese sentido, si es que no se legalizase la eutanasia, ¿no estaría también el Estado ejerciendo una presión para obligarle a esa persona precisamente a seguir viviendo precisamente esta vida que de pronto para él ya no es una vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo precisamente compaginar esta situación? ¿Cómo hacerlo? Porque claro, puede haber por un lado una presión para ejercer la eutanasia, pero por otro lado una persona que expresa su voluntad de terminar con ese sufrimiento, también existe esa presión o esa ilegalidad de la eutanasia que le obliga precisamente a seguir viviendo. Claro, y justamente este fue un poco el caso también que se debatió, ¿no? El caso emblemático dentro de la Corte Constitucional. Yo creo que es importante analizar estos casos desde la perspectiva médica y también puntualizando caso por caso. ¿Por qué? Porque un médico que está tratando con una persona, con un paciente oncológico, con una persona que sufre enfermedades, una enfermedad rara, catastrófica, ¿no es cierto?, tiene que estar en la capacidad y en la lucidez de reconocer cuando sus esfuerzos dejan de ser proporcionados y se vuelven en esfuerzos desproporcionados, en esfuerzos extraordinarios que en efecto solo alargan la vida del paciente y su sufrimiento, ¿no? Ese es el famoso encarnizamiento terapéutico. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que debemos como sociedad trabajar en conjunto para este tema? Primero, en que exista un adecuado conocimiento entre los médicos de qué es un medio ordinario y qué es un medio extraordinario.
y la persona que está siendo sometida a medios extraordinarios, incluso la persona que está siendo sometida a tratamientos ordinarios, tiene la facultad, el derecho de renunciar a los tratamientos. Si a mí me diagnostican un cáncer, yo tengo el derecho a que no se me realice ningún tipo de procedimiento, nada más pues que temas de cuidados paliativos y demás, y entonces yo fallecer pues de esa enfermedad que tengo. Entonces es importante puntualizarlo porque la eutanasia en ese sentido no se convierte en una necesidad. Si yo tengo un paciente que se está alargando su vida innecesariamente y su sufrimiento, pues es el médico el que tiene que, en conjunto con el paciente y con la familia, tomar la decisión de retirar los medios extraordinarios para que esa persona justamente no sufra, digámoslo de alguna manera, más de lo que su cuerpo puede resistir. Entonces eso sería un supuesto. La otra cuestión importante también es concientizar a los médicos respecto de la gravedad desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de las sanciones que podría tener del encarnizamiento terapéutico. Yo creo que el Estado debe avanzar todavía en que existan estas sanciones para los médicos que a costa de a lo mejor conseguir más recursos, más dinero, de alargar los tratamientos innecesariamente con un fin netamente económico, pues descuiden este deseo del paciente, como decíamos, el principio de no maledicencia del paciente. Y luego también creo que es importante considerar que la eutanasia actualmente ya se encuentra despenalizada. Es decir, que una persona que padece una enfermedad, que padece un sufrimiento, puede optar por la eutanasia, cumpliendo los requisitos establecidos por la Corte, los requisitos establecidos en la ley. Y es importante entonces nosotros tener estos requisitos para que la persona pueda tomar una decisión consciente y dentro de las opciones que tiene, que exista, por ejemplo, para una persona que solicita la eutanasia, una adecuada atención de cuidados paliativos. ¿Por qué? Actualmente tenemos en el Ecuador una cobertura del 3.5% de cuidados paliativos en la población. Es decir, muy pocas personas en el Ecuador reciben los cuidados paliativos. No hay una política pública de cuidados paliativos. Es lo que pasa, por ejemplo, también con el tema de la salud mental. Exactamente. No hay una adecuada política pública y sí es un problema bastante grave. Incluso la salud pública, ¿no es cierto? Es un problema bastante neurálgico aquí en el país. No, y yo le comento que nosotros desde la organización Dignidad y Derecho, en la que hacemos también seguimiento en temas legislativos, estamos impulsando que se realice dentro de la Comisión de Salud una ley de cuidados paliativos, una ley de enfermedades catastróficas y raras. Son leyes que ya han estado ahí dentro de la Asamblea Nacional y que simplemente por una cuestión de lo que hoy se llama voluntad política no han podido avanzar. Entonces, esto es también un llamado para la comunidad universitaria, para la academia, para que unamos estos esfuerzos en decir, ok, sí es importante, y la Corte lo ha determinado así, que el paciente tenga una facultad de decidir o no respecto de su vida en situaciones determinadas. Pero si el Estado no logra garantizar los cuidados paliativos, no logra garantizar la atención y la aprobación médica para pacientes con enfermedades catastróficas o raras, claro que se llaman enfermedades raras, a veces mal llamadas huérfanas, porque son de un porcentaje mínimo de la población. Y lo que ocurre con estos pacientes es que, como son un porcentaje tan pequeño, los medicamentos que requieren no están en el cuadro básico de medicamentos y por lo tanto no pueden ser traídos o comprados por el Estado. Y ahí, si es que no avanzamos en esta legislación que logra proteger a los pacientes, no vamos a poder tener total libertad y apertura para que las personas puedan decidir conscientemente y con todas las opciones sobre la mesa respecto de la decisión que quieran tomar. Y precisamente, y hablando desde el derecho, hablábamos por un lado del tema médico, del tema del tratamiento, y por otro lado de la voluntad del paciente. Doctor, ¿cómo lograr precisamente compaginar el tema del médico y el tema con la voluntad del paciente para lograr tomar precisamente la mejor decisión? ¿Cómo compaginarlo desde la ley, desde el derecho? Es una excelente pregunta y yo creo que también podría ser una pregunta que se responda desde el punto de vista médico. Pero claro, desde el punto de vista jurídico, el paciente tiene una autonomía, tiene una libertad, como decíamos, para adoptar o no un tratamiento, para adoptar o no un medio ordinario, un medio extraordinario. Ahora sí, desde el punto de vista de la bioética, hay estos cuidados mínimos que todo médico debe poder proporcionar al paciente, como son la alimentación, la hidratación, una vía aérea permeable y la limpieza. En ese sentido, la eutanasia, por ejemplo, también puede ser ejercida de una forma
inhumana, ¿sí? Si es que nosotros para practicar la eutanasia, matamos de hambre al paciente o dejamos de darle hidratación, lo matamos de sed, no estamos hablando tampoco de un procedimiento de muerte dulce, ¿no es cierto? Entonces, es importante que en la legislación se regule cuál va a ser el mecanismo para practicar la eutanasia. Y claro, ahí hay un tema también entre la libertad como usted indicaba, la libertad del paciente, la libertad del médico. Esta relación médico-paciente es una relación sumamente delicada, sumamente frágil hasta cierto punto, en la que tiene que existir una confianza mutua, una confianza en la que el médico pueda darle al paciente toda la información y a la vez el paciente pueda saber que el médico está siguiendo pues todo lo mejor respecto de su situación. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en Canadá, cómo la relación médico-paciente puede verse afectada cuando la eutanasia no es abordada desde un punto de vista ético. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, una señora de 65 años que tiene ya ¿cómo se llama esto? Un diagnóstico de cáncer. Se acerca al médico y la primera opción que le otorga el médico es la eutanasia. Y después de otorgar la opción de la eutanasia, le otorga la opción pues de los tratamientos. Entonces esta persona de 65 años que ya está pues en otra etapa de la vida, que sueña con poder ver a sus nietos graduarse, casarse, a lo mejor el impacto moral que tiene en esa persona que el médico le ofrezca la muerte en vez de la salud y de alguna manera pues también mejorar su calidad de vida, es un impacto fuerte. En ese sentido tenemos que trabajar como sociedad para proteger la relación médico-paciente y para que en el momento en que la eutanasia pueda ser una opción para este paciente, no se presente ni como una imposición, y ahí justamente vemos pues el tema económico que puede estar detrás, pero tampoco pues como la única salida, sino como una de las opciones que el paciente puede tener en el caso de que decida o no continuar pues con su vida realmente. Y para esto los cuidados paliativos son fundamentales. La reducción del dolor, todos los fármacos que puede mantener al paciente pues con vida, ¿no es cierto? También con una calidad de vida me refiero, ¿no? Hablemos también, por ejemplo, de lo que es la sedación paliativa. Un tema sumamente importante que lastimosamente no fue abordado por la Corte en la sentencia. ¿Qué es la sedación paliativa? Es justamente un procedimiento que se realiza a un paciente que ya está en fase terminal, donde pues el paciente básicamente va a terminar con su vida, sea por la enfermedad que tiene o sea por la eutanasia. La sedación paliativa y la eutanasia no son lo mismo, son procedimientos diferentes, a veces se pueden usar en conjunto, pero pongamos dos supuestos. El primer supuesto, una persona de 60, pongamos de un poco más de edad, 85 años, que padece un cáncer del estómago, que afecta su calidad de vida, que no le deja comer, etcétera, y que ya está en una situación bastante avanzada. La sedación paliativa lo que puede ayudar es a que estos últimos días del paciente, él tenga pues un momento para despedirse de su familia y después se quede dormido, y en la medida en que se queda dormido se le retiran los tratamientos, se le retiran los medicamentos y el paciente pues fallece de una forma natural por la enfermedad que tiene y pacífica, ¿no es cierto? Sin sufrir dolor, sin sufrir asfixia, ahogamiento ni nada por el estilo. Eso sería un supuesto. Y el otro supuesto sería dentro de la práctica de la eutanasia, donde en el mismo caso, en vez de permitir que el paciente fallezca de la enfermedad que tiene, el paciente entra pues en este estado de prácticamente sería dormición gracias a los fármacos que se le aplican, y dentro de ese estado se le aplica entonces lo que sería, por ejemplo, la inyección letal para la eutanasia. Entonces, es importante que hablemos de la sedación paliativa, porque la sedación paliativa sí es una alternativa, sea que se practique la eutanasia o no, para una muerte dulce, para lo que sería, entre comillas, una muerte digna, que ha sido un poco el eslogan detrás del debate de la eutanasia. Y hablemos un poco del impacto social y del impacto cultural, precisamente acerca de este tema, ¿no? Que está bastante en boga, que es precisamente la despenalización de la eutanasia. ¿Cómo mira usted que va a impactar esta situación dentro de nuestra sociedad ecuatoriana? Este es un aspecto sumamente importante y qué bueno que lo podemos abordar aquí. Yo creo que una despenalización de la eutanasia, en la medida en que no se lleva de forma adecuada, puede enviar el mensaje equivocado a la población ecuatoriana. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál sería un mensaje equivocado?
indicar que los pacientes con enfermedades terminales no son necesarios, o que son una carga, o que son un peso. Yo creo que desde un punto de vista de un Estado que de derechos y justicia como es el que tenemos nosotros en el Ecuador, que debe garantizar la salud, que debe garantizar una vida digna, e indicarle a una persona que por su enfermedad ya no es digna, o que ya no es, ¿cómo ponerlo? Importante para el Estado, que comienza a ser una carga, que comienza a ser un peso para su familia, es algo sumamente grave, es algo que puede rayar incluso en un acto discriminatorio, ¿no es cierto? Más bien al contrario, nuestra Constitución tiene todo un set de derechos específicamente dedicados a personas con estas enfermedades, porque son un grupo de atención prioritaria, son un grupo vulnerable dentro de nuestra sociedad. Entonces, nosotros estamos trabajando también fuertemente para que el desarrollo del proceso legislativo en la eutanasia, la ley de la eutanasia, no implique un mensaje a estas personas de que son descartables, de que son eutanasiables o de que simplemente son un peso para la sociedad. En ese sentido, hay que poder aprovechar los medios de comunicación e información que tenemos para indicar al paciente que su vida es valiosa, que su vida es digna, que tal vez las condiciones pueden menoscabar su dignidad, pero su vida sigue siendo digna hasta el último momento, y el Estado justamente hasta el último momento tiene que garantizarle todos los cuidados y toda la atención, y que la eutanasia entonces no sea una excusa para evitar brindar esa atención al paciente. ¿Por qué? Porque los tratamientos se pueden retirar, lo que no se puede retirar es la atención. Sí, y un Estado que retira la atención a los pacientes, un Estado que deja a las personas morir, pues ¿cuál sería la diferencia, no es cierto?, entre el COVID, la pandemia que vivimos, cuando el Estado prácticamente dejaba morir a las personas en la calle, en los hospitales, y pues el tema de la eutanasia, donde podríamos estarnos arriesgando a que el Estado cometa las mismas atrocidades contra estas personas vulnerables. Y en este sentido, y hablando precisamente, no sé si cabe el término mala práctica o abusos. ¿Cómo evitarlo desde el derecho en la legislación? Precisamente que se den a partir del tema de la legalización de la eutanasia, malas prácticas precisamente, o abusos de parte de la parte médica. Sí, bueno, número uno, como comentábamos antes, capacitar a los médicos respecto de la diferencia entre los medios ordinarios y los medios extraordinarios. Uh-huh. Que la eutanasia no sea una práctica que se realice sobre un paciente que no la necesita, en función de cobrarle más, en función de tener un rédito económico para el médico. Si el paciente no necesita la eutanasia, pues no hay por qué aplicársela, ¿no es cierto? Simplemente se retiran los medios extraordinarios, se le dan cuidados paliativos, sedación paliativa, y esta persona tiene una muerte dulce. Esta capacitación me parece que es sumamente importante. Luego también podemos hablar de las sanciones de los médicos en el caso de que recurran al encarnizamiento terapéutico, justamente para que no haya un abuso, sobre todo desde el sector privado, ¿no es cierto?, de los médicos que en función de obtener un mayor rédito económico siguen dando alternativas, siguen de alguna manera induciendo a error a los familiares, indicándoles que este tratamiento es lo que le va a mejorar, y eso solo sea pues un gasto en la práctica inútil, ¿no es cierto? Y luego también proteger la relación médico-paciente, establecer protocolos humanizados para que la propuesta de la eutanasia o la recepción de una solicitud de eutanasia no implique para el paciente un estado de abandono o un estado de desatención, sino que un paciente sepa que el médico está dispuesto a mejorar su calidad de vida, a no retirarle los medios ordinarios, alimentación, hidratación, una vía aérea permeable y limpieza para el paciente, y que dentro de este proceso de cuidados y atención, si es que el paciente así lo solicita y cumple con las condiciones, pues se realice la eutanasia, que no sea una excusa para abandonar la atención de un paciente. Y en este sentido, doctor, ¿quién debería tener precisamente esa función de controlar que no se establezcan estos abusos, como usted decía precisamente, sobre todo en el sector privado? ¿Cuál sería el ente regulador que pueda controlar precisamente y en su caso aplicar las sanciones respectivas? Bueno, en este caso habría que, dentro de la ley de eutanasia, establecer un régimen de sanciones administrativas, por ejemplo, que pueda aplicar el Ministerio de Salud, tanto para el sector público como para el sector privado, ¿no es cierto? Que puede implicar, por ejemplo, un retiro
incluso de las credenciales, de la facultad del médico para seguir ejerciendo su profesión, en casos extremos, ¿no? Me refiero a casos extremos donde, por ejemplo, hay un paciente que solicita explícitamente la eutanasia y no se la dé, o un paciente que, al contrario, no solicite la eutanasia, pero el médico se preste para pues realizarlo de una forma ilegal y contrario a lo que serían las disposiciones de la Corte Constitucional. Y luego también es importante pues reconocer que hay todo ese tipo de acciones, tanto civiles como penales, como constitucionales, en lo que sería la protección de los derechos del paciente. Como la salud y la vida son derechos constitucionales, si un médico pues de alguna manera comete estos actos en contra de la dignidad, en contra de la vida del paciente, sea, como digo, en el supuesto de que se pida la eutanasia o no se pida la eutanasia, pues sería sujeto de acciones legales, por supuesto. Doctor, desde la perspectiva ya de los derechos humanos, ¿cómo se articula el tema de la legalización de la eutanasia con el principio de la dignidad humana? Es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta precisamente porque a mi criterio como jurista y como experto constitucionalista, la Corte no hizo un adecuado análisis al respecto en su sentencia. ¿Por qué? El marco internacional de los derechos humanos es un marco de protección que trasciende las líneas de los estados. Es decir, que en el momento en que nosotros como Estado ecuatoriano firmamos la Convención Americana, firmamos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros tratados internacionales, el Estado reconoce que estos derechos son importantes de proteger por encima de lo que yo como Estado, como gobierno, decida protegerlos. Es decir, que yo no puedo tener una legislación que atente contra estos derechos si es que yo he firmado estos tratados y me he comprometido con los demás estados libre y soberanamente a contribuir en función de estos derechos. Entonces ahí entramos un poco en conflicto porque pues claro, a nivel de tratados internacionales no existe un derecho a la eutanasia y no existe un derecho a la muerte digna. Existe un derecho a la vida y existe un derecho a la salud. Entonces, pues hay un ámbito de protección que tiene que tener el paciente desde el punto de vista del derecho internacional. Ahora, nuestra legislación también protege lo que es la inviolabilidad de la vida, ¿sí? La Constitución específicamente determina que la vida es inviolable y, por lo tanto, establece una prohibición expresa a la pena de muerte, ¿no es cierto? Entonces, lo que realizó la Corte Constitucional fue, a mi criterio, pues desatinado, en el momento de reducir esa inviolabilidad de la vida para implementar un principio del derecho internacional mal entendido, porque el derecho internacional dice que la vida no puede ser retirada arbitrariamente. Entonces, lo que dijo la Corte es que como hay este término arbitrariamente, en el caso de la eutanasia no se realiza una remoción de la vida de forma arbitraria, porque es con autorización del paciente, y entonces aplica respecto a la inviolabilidad de la vida. Yo critico un poco esta sentencia porque considero que la eutanasia podría haber sido legalizada o despenalizada desde otros ámbitos también desde el punto de vista jurídico. Si nosotros hablamos, por ejemplo, desde el derecho penal, el derecho penal tiene estos supuestos en los que, a pesar de haberse cometido un acto ilícito, no hay una facultad del Estado para sancionar esa conducta. El ejemplo clásico es la legítima defensa. Si yo mato a otra persona en función de una legítima defensa, no puedo ser procesado por el crimen de homicidio o de asesinato. En este caso también hay una cuestión que se llama el estado de necesidad, en donde si yo cometo, por ejemplo, un crimen, yo creo que es un ejemplo clásico que se ve en las facultades de derecho, si hay una persona que necesita urgentemente una atención médica y no existen los medios para proporcionarle esta atención médica, un médico, por ejemplo, podría irrumpir en una farmacia, tomar lo que necesite, atender a la persona y salvarle la vida. Y eso no podría ser considerado ni un robo ni un hurto. Entonces, desde ese punto de vista, podría haber un manejo de la despenalización de la eutanasia. Y luego también es importante reconocer que la dignidad, el concepto de dignidad que está, por ejemplo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros tratados internacionales, es un concepto que no está definido. Y esto es a propósito, porque en el momento en que nosotros definimos la dignidad humana, una definición per se implica una limitación de ese concepto. Entonces, si yo le doy la facultad a un Estado o a un grupo de Estados de limitar el concepto de dignidad, le voy a dar la facultad de decidir quién es digno y quién no es digno.
En el marco del derecho internacional, la historia del derecho internacional de los derechos humanos justamente prevé que esa sea lo que el derecho internacional quiere evitar. Porque recordemos que todos estos tratados de derechos humanos nacen precisamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde se vieron atrocidades en contra de un grupo de personas en función de su religión, de su raza, de su etnia, atroces realmente, que se dan a partir de que se le dio la facultad a un Estado de restringir el concepto de dignidad para una determinada raza y no para otra. Entonces el concepto de dignidad tiene que ser sumamente amplio del derecho internacional. Y a mí lo que me preocupa un poco es que la sentencia sí realiza un poco una reinterpretación de lo que sería el concepto de dignidad, indicando que los pacientes que padecen estos sufrimientos, estas enfermedades, no son lo suficientemente dignos y por lo tanto pues pueden ser eutanasiables. A mí me parece una reducción del concepto de dignidad sumamente grave que por supuesto no está de acuerdo a los estándares internacionales. Doctor, estamos llegando al final de la entrevista. Nos gustaría finalmente su mensaje a toda nuestra comunidad universitaria. Claro que sí. Bueno, yo creo que uno de los temas más importantes es que nos involucremos en lo que va a ser el proceso legislativo de la despenalización de la eutanasia. Creo que es importante que marquemos la pauta de justamente cuestionarnos de forma crítica cuáles son los argumentos, cuáles son los postulados. Yo sé que lastimosamente pues esto se da en el contexto de un caso en particular y que la persona que llevaba el caso ha fallecido, con lo cual expreso mis condolencias a la familia, pero más allá de un caso particular, la comunidad universitaria tiene que ser capaz de trascender los argumentos y las posturas de un solo grupo y realmente cuestionarse y cuestionar al Estado hasta qué punto vamos a permitir que el Estado sea el que tenga la potestad de decidir sobre la vida y la muerte de las personas, cuando es el primero interesado en la reducción de gastos y en ahorrarse unos millones cuando tienen la obligación de brindar salud y vida para los ecuatorianos. En ese sentido, pues los invito también a participar del debate legislativo, a seguir a la organización Dignidad y Derecho en nuestras redes sociales, donde también constantemente estamos realizando un trabajo, pues difundiendo el trabajo que vamos realizando, y nos encantaría poder escuchar también las voces de las personas al respecto de este criterio, más allá del debate, más allá de un debate cerrado, hacerlo un debate crítico, un debate amplio, un debate democrático, donde sea la búsqueda de las ideas, pues lo que pueda ayudar a estas personas de grupos vulnerables que pueden verse afectadas por la eutanasia. Bien, agradecemos al doctor Pablo Proaño, quien ha compartido sus conocimientos y sus reflexiones con nosotros.